Bienvenidos a la Corporación Farmacéutica COFAR. En la Corporación COFAR estamos comprometidos con una gran misión: contribuir con soluciones terapéuticas para prevenir, aliviar y curar. No solo fabricamos medicamentos, también brindamos alivio y sonrisas. Contamos con un equipo altamente calificado para la producción y comercialización de medicamentos para el consumo humano. Aplicamos los principios de calidad, responsabilidad, eficiencia y reciprocidad en todos los ámbitos laborales y en las relaciones con nuestros grupos de interés. Estos principios nos impulsan a trabajar en el desarrollo continuo de nuevas y mejores opciones terapéuticas que contribuyan a mejorar la salud de la población boliviana. Nuestro compromiso con la visión de ser la empresa farmacéutica más valorada de Bolivia nos lleva a esforzarnos en el cumplimiento de las expectativas de nuestros grupos de interés. Contamos con 3 unidades estratégicas de negocio. COFAR es poder confiar. Prescott Pharma, Science, Life, Hope, Baby Line, la línea de sus ojos. Con 10 líneas especializadas, más de 150 marcas y más de 300 presentaciones para distintas áreas terapéuticas, como antiinfecciosos, analgésicos y antiinflamatorios, gastroenterológicos, cardiológicos, osteoarticulares, oftalmológicos y pediátricos. Con ello, representamos el portafolio de productos más completo y moderno del país, posicionándonos como el laboratorio nacional número 1 de Bolivia en la preferencia de los médicos. En el área comercial, disponemos de un equipo humano formado para una promoción ética y profesional de medicamentos. Más de 150 agentes de promoción médica, continuamente capacitados, realizan más de 540,000 visitas médicas al año, cubriendo más del 80% de las especialidades médicas. Nuestra moderna planta de manufactura produce más de 100 millones de unidades en el año entre las diferentes formas farmacéuticas. Fabricamos más de 200,000 unidades comerciales de Novadol, marca emblemática de Prescott Pharma, líder en analgésicos de Bolivia. El área de investigación y desarrollo está abocada al desarrollo de nuevos productos. Contamos en la actualidad con más de 30 formulaciones exclusivas, tecnologías propias, liderazgo en productos quirales, y somos innovadores en la industria nacional con productos bioequivalentes. Cumpliendo con los más altos estándares internacionales, controlamos de forma integral la calidad de nuestros medicamentos, desde la selección de las materias primas hasta la distribución final del producto terminado a la farmacia. Por medio de sucursales propias, logramos la cobertura total del territorio nacional, trabajando en la mejora continua de la logística, seguridad y calidad del servicio en nuestra cadena de distribución. Inspirados por nuestra visión, fabricamos y comercializamos modernos medicamentos genéricos de calidad, favoreciendo de esta manera a la comunidad boliviana. Apoyamos la formación y actualización médica científica de los profesionales en salud. Promovemos la realización de campañas de salud para la detección y el tratamiento de patologías frecuentes, por ejemplo, hipertensión, hepatopatías, enfermedades reumáticas y enfermedades gastrointestinales. Detrás de cada una de nuestras soluciones terapéuticas existe un gran equipo de trabajo comprometido con la investigación, desarrollo, fabricación, control y aseguramiento de la calidad, almacenaje, distribución y comercialización de medicamentos de calidad. No escatimamos esfuerzos para ser más eficientes y amigables con el medio ambiente. Estamos altamente comprometidos con la seguridad y salud de nuestros colaboradores. Somos reconocidos como socio confiable ante el mundo por estar certificados como operador económico autorizado. Todo ello nos ha llevado a contar en los últimos años con diversos reconocimientos. Con el objetivo de cumplir con nuestra visión de ser la empresa farmacéutica más valorada de Bolivia, nos esforzamos por elevar continuamente nuestros estándares en todos los ámbitos, destacando en calidad, medio ambiente, seguridad y salud, siendo reconocidos y avalados por prestigiosas certificaciones nacionales e internacionales. Corporación COFAR es excelencia en fabricación, altos estándares de calidad, normas reguladas y buenas prácticas. Tenemos como principio de existencia sujetarnos a las leyes y normativas establecidas, siguiendo rigurosamente los estamentos de nuestro código de ética. Trabajamos orientados hacia el bienestar de nuestra gente, los bolivianos. Por eso cuando piense en Corporación COFAR, recuerde que nosotros siempre pensamos en usted y queremos seguir siendo parte de su vida, porque salud es sentirse bien para vivir con alegría y esperanza. Corporación COFAR. Buenas noches,
Bienvenidos al webinar ¿Cuándo y cómo tratar el reflujo en los niños? Mi nombre es Claudia Jové, jefe de la línea pediátrica de Prescott Pharma, y tengo el placer de contar con un expositor de talla internacional, que hoy nos brindará una valiosa información. Antes de empezar, quiero agradecer su asistencia y participación a nuestro evento, porque justamente hoy queremos lanzar nuestro producto Redflux, la primera y única ranitidina en jarabe en Bolivia. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ariane Barrientos. Justamente yo estoy como moderadora de este esperado webinar junto al doctor Bacarreza. Y bueno, antes de iniciar este webinar que hemos estado esperando justamente toda esta semana con Claudia y con todo el equipo de COFAR y Prescott Pharma, claramente, vamos a dar justamente parte del currículum, bueno, del extenso, vamos a hacer un resumen del extenso currículum que tiene el doctor Bacarreza, que es, bueno, un reconocido médico cirujano, ¿no? Con una especialidad en pediatría y medicina gastroenterológica y nutrición pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y bueno, también es conferencista experto en el dolor abdominal en niños, es autor y coautor de varios artículos y libros científicos. Asimismo, cuenta con más 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio y también es un ponente en varias conferencias médicas. Estamos muy contentos y orgullosos de poderlo tener acá al doctor, que justamente va a dar su charla magistral. Así que bueno, los invitamos a realizar las preguntas que tengan durante la sesión de toda la exposición que va a dar justamente el doctor Bacarreza. Lo pueden realizar tanto en el chat como en las preguntas igual habilitadas dentro de la plataforma. Adelante, doctor, bienvenido. Pues en primer lugar quiero agradecerles a todos el estar acá, el tomarse su tiempo para poder compartir esta participación, ¿no? En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación a Claudia Jové, quiero también agradecer al doctor Elvi Mollinedo toda la parte de esta coordinación y logística para que esto fuera posible, ¿no? En primer lugar, pues realmente me gusta presentarme como médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Soy orgullosamente boliviano. Mi formación en la especialidad la terminé en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Instituto Nacional de Pediatría de Ciudad de México. Realmente pues estoy muy contento de estar acá con ustedes y poder compartir los siguientes minutos. Y pues lo que vamos a tratar ahora sí, de discutir es cuándo y cómo tratar el reflujo gastroesofágico.
Realmente quiero dar algunos conceptos, un panorama general de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. Tener estos conceptos definidos, más o menos hacer pues esto dentro de las definiciones, ver cuáles son las diferencias entre la regurgitación y la enfermedad por reflujo como tal. También abordar o mostrarles algunos algoritmos de diagnóstico y tratamiento que son los propuestos por la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y finalmente pues emitir algunas conclusiones, algunas reflexiones y pues tener un tiempo para enriquecer esta parte con nuestra discusión, ¿no? Nací en La Paz, Bolivia. Realmente pues soy Chucuta Pico Verde, donde la tierra se junta con el cielo, ¿no? Y pues vamos a empezar definiendo lo que es el reflujo gastroesofágico. Es muy fácil, realmente pues la definición viene inmersa en el concepto y es nada más el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Algunas veces este contenido puede llegar hasta la boca y en otras pues más allá, ¿no? Y el que tenga diferentes magnitud o diferente cantidad no lo hace peor o mejor. Definitivamente la definición es esta, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué sucede el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico es un fenómeno normal, ¿no? Podríamos decir. Pero pues la fisiopatología tiene muchas connotaciones. Y los mecanismos más importantes para que se presenten, en primer lugar, pues son la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Estas relajaciones las vamos a estar viendo a continuación y vamos a definirlas y entenderlas por qué suceden. Muchas veces estos pacientes también tienen una alteración en el aclaramiento esofágico como mecanismos primarios, es decir, tienen trastornos de la motilidad esofágica. Hay la aparición de ondas terciarias, que son, por definición, ondas no propulsivas. Existen algunos mecanismos también secundarios, como son el aumento de la presión intraabdominal. Culturalmente compartimos muchas costumbres, por ejemplo, el usar fajeros en los niños para que, pues, ahora sí la cicatriz umbilical les quede muy bonitas. La capacidad gástrica disminuida, pues esto no necesitamos explicarlo. Ya ustedes saben que más o menos el tamaño de un lactante es equiparable o equivalente al tamaño de su puño cerrado, ¿no? Del mismo niño. También van a tener retraso en el vaciamiento gástrico y esto, pues ahora sí también existen algunos estudios en altura donde el vaciamiento gástrico es un poco más tardado, ¿no? Ahora, estos son los mecanismos de las regurgitaciones, ¿no? Ahora, ¿cuándo las regurgitaciones pueden convertirse en una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues van a depender de la resistencia tisular, ¿no? Este esófago, la capacidad que tenga ese epitelio, la integridad que tenga ese epitelio de resistir el material refluido, sobre todo la composición nociva de este, que puede ser bilis, que puede ser ácido, va a definir que pues no aparezcan las complicaciones y en este caso una esofagitis erosiva, ¿no? También van a haber mecanismos para complicaciones de la vía aérea, que son las manifestaciones extraesofágicas, y estas se van a dar a través de mecanismos vagales, sobre todo la inervación que tenemos diafragmática, y también el deterioro en la protección de las vías respiratorias, y este sería un mecanismo muy importante en los pacientes con daño neurológico, con retraso global en el neurodesarrollo, ¿no? Hablábamos que el mecanismo principal son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, definitivamente es el mecanismo más importante. Ustedes pueden ver, normalmente el esfínter esofágico inferior se relaja en presencia de deglución. En cambio, si no hay deglución y se presenta esta relajación, pues estamos hablando de estas relajaciones y lo que van a hacer estas relajaciones, o como tienen por objetivo, es descomprimir el fondo gástrico, ¿sí? Entonces es un fenómeno o un mecanismo de despresurización. La cantidad de aire que esté contenida va a hacer que salga. Pero en algunas ocasiones también pues estas van a ir acompañadas de líquido y en este contexto pues pueden manifestarse como regurgitaciones. Otra de las cosas es pues que el estómago del niño es un estómago pequeño, no tiene la configuración de este ángulo, ¿no? El ángulo gastroesofágico no está conformado del todo,
Además que es un esófago un tanto más corto, con una porción intraabdominal más larga, que conforme el niño va creciendo, pues va alargándose, va completando el ángulo, se va formando esta barrera de una manera adecuada y pues posteriormente llegará a la maduración y tendrá la capacidad que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, pues básicamente esto sería por qué se presentan las regurgitaciones y cuál es la historia natural de las regurgitaciones. Sabemos que las regurgitaciones son un fenómeno normal, sobre todo en los lactantes y sobre todo en los menores de 12 meses. Muchas de las veces las abuelas dicen, pues el niño está regresando la leche porque está creciendo y está engordando. Entonces, muchas veces los tomamos hasta como un mecanismo normal y pues está relacionado con algunos fenómenos que vamos a ver, como veíamos, las relajaciones transitorias, ¿no? La literatura mundial, ustedes pueden ver aquí una revisión de los diferentes estudios, uno de los más importantes, los del doctor Nelson, pues un súper clásico para todos nosotros. Ustedes pueden ver que las regurgitaciones están presentes en diferentes intensidades en nuestros pacientes. Incluso hay un estudio del doctor Osatakul que dice que hasta el 90% de los niños en su primer mes pueden tener regurgitaciones, ¿no? Algo importante es que estas regurgitaciones van a presentar un pico en la mayor parte de los estudios, ustedes pueden ver más o menos para los 3 o 4 meses, que es cuando el niño empieza a comer más, ¿no? Es coincidente con esto, las tomas son más grandes y pueden aparecer esto por aumento en el volumen, ¿no? Pero lo que definitivamente coincide en todas es que para los 6 meses la cantidad o la incidencia o el porcentaje de niños que van a tener regurgitaciones pues definitivamente va a ir disminuyendo para desaparecer más allá de los 12 meses, ¿no? Entonces, esto es algo importante de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando estas regurgitaciones, pues, realmente se convierten en reflujo gastroesofágico o cuándo debemos considerarla de esta forma? ¿Cuándo decimos que tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, no? Y pues esta guía, como les comentaba, la guía de la Sociedad Norteamericana, dice que la enfermedad por reflujo gastroesofágico está presente cuando el paso del contenido del estómago hacia el esófago, es decir, cuando la regurgitación gastroesofágica causa síntomas y o complicaciones preocupantes. Algo que definitivamente es muy ambiguo es este término de preocupantes, ¿no? ¿Qué es preocupante? Preocupante para el papá, preocupante para el niño, preocupante para el médico, preocupante para el sistema de salud. Entonces, pues para nosotros muchas veces el motivo de atención más frecuente va a ser que estamos viendo, ¿no? Los papás. Muchos de nuestros papás van a acudir a Dr. Google, que está tan de moda, van a buscar información, van a llegar con una idea ya preformada, van a tener un concepto muchas veces erróneo de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues vamos a tener muchos problemas cuando tengamos que tranquilizarlos, cuando nosotros vamos a ir aclarando estas alteraciones, ¿no? Entonces, pues realmente muchas de las atenciones van a ser motivadas por ansiedad o estrés de uno o más de los cuidadores. Lo siguiente, pues es síntomas o signos de una enfermedad complicada. Ustedes pueden ver, acá tenemos un niño por lo demás muy sano, pues ustedes pueden ver, es un cachetón que está refluyendo y pues no pasa nada, ¿no? Aquí tenemos otro niño que pues sí parece ser que le molesta esto del reflujo, ¿no? Le da cierta característica, la carita tiene una carita de agruras, se ve como, pues ahora sí, me duele, me preocupa y regresa mucha leche, ¿no? Entonces, muchas de las veces esto va a preocupar a los papás y va a conducir a que tengamos esto para que los papás acudan a la cita, ¿no? Entonces, pues hay dos escenarios en el lactante. El primero es el lactante que regurgita como motivo de preocupación y muchas veces los papás nos dicen, es que regurgita y pues lo más probable es que se me vaya a ahogar y si se me ahoga se me muere cuando está dormido, ¿no? Entonces es algo que motiva. El siguiente punto por el cual también hay preocupación muchas veces es porque el niño está irritable o tiene llanto, o tiene un comportamiento anormal y pues es el motivo de asistencia, ¿no?
Entonces, ustedes pueden ver aquí pues, el espectro de lo que serían las regurgitaciones o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues es variable, ¿no? Tanto para el lactante, como ustedes pueden ver, para el menor de 12 meses. Regurgitación definitivamente es la manifestación clínica más frecuente, sin ser patognomónica. Definitivamente no debemos tomarla como un signo que haga el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto pues es diferente en el niño que tiene más de 2 años e incluso en el niño, en el adolescente, ¿no? Donde la pirosis es una de las manifestaciones más importantes dentro de lo que sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el 2009 salió la guía NASPGHAN, una de sus versiones, realmente la versión más nueva es la del 2018. También se juntaron algunos gastroenterólogos pediatras en el intento de crear algunas guías de evidencia global para población pediátrica y de hacer un resumen que sea muy digerible, muy fácil de aprender, tanto para pediatras como para médicos de primer contacto. Este esfuerzo equivale a la clasificación de Montreal para reflujo gastroesofágico del adulto. Y pues dentro de estas guías globales, lo que se hizo fue dividir las manifestaciones en esofágicas y extraesofágicas. Dentro de las esofágicas se pusieron los complejos sindromáticos para bebés y niños pequeños, incluso de 0 a 8 años. Y pues en este punto hablamos de regurgitación excesiva, rechazo a la alimentación o anorexia, que son datos muy frecuentes de enfermedad de reflujo gastroesofágico estas. Ahogamiento, náuseas, tos, alteraciones del sueño, llanto inexplicable, dolor abdominal, irritabilidad. Si ustedes ven, muchos de estos comportamientos, excepto rechazo a la alimentación y anorexia, pueden ser manifestaciones normales de muchos niños, ¿no? Pueden ser que llore porque es un niño demandante, puede ser que el niño tenga regurgitación porque pues, prácticamente se está sobrealimentando y no hay una adecuada técnica de alimentación. El niño puede tener también alteraciones en el sueño porque no tiene un patrón muy bien establecido, sin significar que tenga reflujo o que tenga de manera inexplicable irritabilidad o llanto, ¿no? Entonces, pues son eventos que se producen en la mayor parte de los niños y no podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Son signos que no tienen una sensibilidad y una especificidad muy grande para llegar a este diagnóstico. Otro tipo de pacientes son los niños mayores o los adolescentes, los cuales nos pueden decir de una manera muy confiable. Y en estos, pues sí tenemos el síndrome de reflujo típico, donde el niño te va a decir, es que la comida se me regresa, siento agrura, siento que la boca se me hace amarga, ¿no? Y también los síndromes con lesión esofágica. En este punto, esofagitis por reflujo, que es la que define lo que sería la enfermedad esofágica erosiva, la estenosis péptica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, que pues son relaciones muy bien establecidas, ¿no? Entonces, en este punto, pues estas necesitan el diagnóstico por endoscopía. Entre las manifestaciones extraesofágicas, pues tenemos las de asociación definitivas, que sería el síndrome de Sandifer, esos niños que se hacen para atrás, que tienen estos episodios, y también los niños con erosiones dentales o caries dentales. Las que son posibles asociaciones y pues mucho más difícil son las manifestaciones bronquiales, laringias, pulmonares, las rinológicas, las otorrinolaringológicas, manifestaciones en el neonato que definitivamente pues, solo el 10% de los neonatos tienen reflujo y estos eventos de reflujo correlacionan con sus manifestaciones clínicas. Los eventos que amenazan la vida, lo que antes era ALTE, lo que hoy conocemos como BRUE, lo que serían esos eventos breves de resolución inmediata y que no tienen una explicación, ¿no? Cuando hablamos de regurgitación excesiva para estos niños, pues en el 2020 aparece un análisis prospectivo que trata de definir qué es excesivo y ellos pues ponen un punto de corte más o menos de manera arbitraria de más de 6. Ustedes pueden ver que pues, el porcentaje de niños que tienen regurgitación excesiva va a variar de acuerdo a los meses y que cada vez pues, estos pacientes son menos del 10%. Entre 4 y 6 regurgitaciones hasta el 20% y de 1 a 3 regurgitaciones hasta un 50% de los pacientes que han tenido, que manifiestan regurgitaciones, ¿no? Sean sanos o tengan una enfermedad por reflujo, es lo que se hizo en este punto.
Se vio en estos niños quienes reunían criterios para enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo que se vio es que hasta un 20% de los niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico iniciaban las manifestaciones clínicas en el primer mes de vida. Entonces hay que tomar en cuenta este punto de corte, ¿no? Más de 4 o más de 6 eventos de reflujo que aparecen dentro del primer mes de vida, muy probablemente se trate de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La siguiente manifestación pues sería llanto e irritabilidad y en este punto pues podemos decir, hay muchos estudios, algunos iniciaron en la década de los 90, se fueron yendo para los 20. En la actualidad hay revisiones sistemáticas y metaanálisis que se concluyen que pues hasta el momento no se ha encontrado una relación entre irritabilidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico que se demuestre por pH-metría, endoscopía e incluso por impedanciopechimetría, que actualmente se ha convertido en el gold estándar de diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a esto? ¿No? Que muchas veces este artículo ustedes pueden ver del 2020, donde se pone una escala FLAC, donde es la carita, los pies, el abdomen, el llanto y el cólico, no correlacionaba. Entonces, en estos pacientes, lo que se concluyó es que el reflujo gastroesofágico no ácido se percibe incluso más doloroso que el reflujo gastroesofágico ácido. Y este es un punto muy importante también que vi dentro de la publicidad que me compartieron, que pues ponen un punto de corte de 4 para el pH, ¿no? Que es súper importante entenderlo, tanto para los estudios de pH-metría como de impedanciometría. Si tienes pHs menores de 4 y estos se demuestran por alguno de estos estudios, muy probablemente se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro que hay que conjuntarlo con otros criterios diagnósticos, ¿no? Algo también muy importante que escribió José Garza para el 2011 es que los síntomas extraesofágicos que comúnmente se atribuyen al reflujo gastroesofágico en el lactante no suelen estar asociados y en este punto pues ellos encontraron que nada más el 6% de los eventos de reflujo estaban asociados con otras manifestaciones extraesofágicas. Entonces los eventos no ácidos tienen la misma posibilidad de causar síntomas como los eventos no ácidos, ¿no? Entonces prácticamente esto nos coloca en una discrepancia donde pues el niño hay que estudiarlo, ¿no? Entonces hay que definir qué tipo de reflujo tiene. Entonces, pues para concluir y para definir esta parte, pues decimos que todas las manifestaciones clínicas pueden estar asociadas con enfermedad de reflujo gastroesofágico, sin embargo, su relación de causalidad aún no está del todo bien establecida, ni siquiera por estudios de impedanciopechimetría, ¿no? Esta imagen probablemente se les hace muy familiar. Muchos van a decir, ¿es el Salar de Uyuni? Definitivamente no, es la salinera de Guerrero Negro. Esta salinera está localizada en la península de Baja California, específicamente en el estado de Baja California Sur. Está como a unos 700 kilómetros de donde yo vivo. Y pues me sirve como preámbulo para decir cómo hacemos el diagnóstico. Tengo que decirles pues que esta es la salinera más grande del mundo. Está localizada, ustedes pueden ver, en esta ensenada que se conoce como Guerrero Negro. Y pues su producción es enorme, ¿no? Entonces probablemente pueda servir como modelo o como ejemplo para todos nosotros y pues de que necesitamos pues ahora sí una proyección, una modernización y una utilización adecuada de todos nuestros recursos naturales que realmente pues tenemos muchísimos allá en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muchas veces, pues si lo que nos enseñaron es que el diagnóstico es clínico, definitivamente, ¿no? Entonces, muchas veces tú puedes hacer el diagnóstico de forma clínica y en algunas ocasiones vas a apoyarte de algunos auxiliares diagnósticos. Ahora, ¿cuáles son muchas de las limitaciones para hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Muchas veces nosotros empleamos los cuestionarios de reflujo y estos cuestionarios pues no están homologados o no están diseñados realmente con una necesidad de una definición uniforme para describir a la población en estudio, ¿no? Entonces, muchas de las poblaciones van a ser totalmente diferentes y no llegamos a este punto donde pues vamos a tener una definición del todo homologable o uniforme que permita hacer el mejor estudio, ¿no? Entonces, por clínica definitivamente podemos decir si el niño tiene regurgitaciones o es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro que sí.
Vamos a decir, con la pH-metría, hasta hace algunos años hacíamos pH-metría pues, como método de gold standard. Yo creo que pues, para nuestra realidad y para nuestro tiempo, el advenimiento de otros auxiliares diagnósticos, como son la impedancia intraluminal con pH-metría, han cambiado esto, ¿no? La pH-metría nos dice si hay reflujo fisiológico o patológico nada más. La gran limitante de la pH-metría es que solo nos cuantifica el número de eventos de reflujo ácido. Nos da el porcentaje de tiempo de exposición al ácido, el número de eventos, el episodio más largo y todo eso, ¿no? En cambio, la impedancia intraluminal más pH-metría nos va a decir si el reflujo es ácido, si es débilmente ácido, si es un reflujo no ácido, si es alcalino, monofásico, bifásico, si solo hay un cambio en el pH, si hay un reflujo, si llega hasta donde llega, si la calidad de este reflujo es líquido, gaseoso o sólido. Entonces, realmente, pues, esta técnica que ya tiene cerca de 25 años en la práctica pediátrica, pues ha venido a revolucionar todos nuestros conceptos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Y últimamente, pues también nosotros estamos utilizando la endoscopía y esto para definir si son niños sin esofagitis o tienen esofagitis y si este es erosiva o no erosiva. Y esto lo vamos a entender de una manera más adecuada más adelante cuando veamos los algoritmos diagnósticos, ¿no? Entonces, realmente nuestra capacidad para diagnosticar adecuadamente los pacientes pediátricos con reflujo gastroesofágico es limitada. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Y pues acá la guía lo que contesta es que pues hay que realizar impedancia pH-metría intraluminal pues en pacientes que tengan irritabilidad, en los que se han descartado ya de manera razonable alergia a la proteína de la leche de la vaca, pacientes que sean mayores de 18 meses y que sigan con estas manifestaciones de vómito o regurgitación de manera persistente, los niños con eventos breves, resueltos e inexplicados, que son el BRUE, y síntomas relacionados con reflujo. Entonces, pues vamos a hablar de todos, ¿no? Entonces, otitis, laringitis, sibilancias, hiperreactividad bronquial. Entonces, ahí pues hay un pequeño hoyo que se genera con este enunciado. Esta es la carretera de la muerte, camino a los yungas, y pues ahora lo que nos va a servir esto es de escenario para nuestros algoritmos diagnósticos. La guía de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología pues divide en dos este algoritmo. El primero es para lactantes y el siguiente es para niños más grandes. En lo que sería para el lactante, ustedes pueden ver que el primer enunciado es una historia clínica y un examen físico que deben ser completos. Aquí lo primero que vamos a buscar es la presencia de señales de alarma, ¿no? Estas señales de alarma, ¿cuáles son? Que existan vómito biliar, vómito abundante o este sea en proyectil, que existe hepatosplenomegalia, sangrado de tubo digestivo, fontanela bombada, fiebre, diarrea, vómito nocturno, vómito que inicia después de los 6 meses, que el paciente está letargado o tenga convulsiones, que tenga un síndrome genético metabólico en sospecha o con diagnóstico establecido, que tenga micro o macrocefalia, que esté detenido en el crecimiento y pues también que el paciente sea estreñido o constipado. Después de haber adaptado nuestras pruebas diagnósticas para haber descartado estas asociaciones o si el niño tenía estos datos de alarma y los estudiamos y los descartamos de manera razonable, pues, ¿qué es lo que hacemos? El niño debe continuar amamantado. Afortunadamente, las tasas de lactancia materna en Bolivia son muy altas, entre 60 y 70%. Evitar la sobrealimentación y espesar alimentos. Para esto se pueden usar cereales o fórmulas ya prefabricadas con espesantes que pueden ser papa, maíz, algarrobo y pues ahora sí, las que tengan y las que tengan a disposición, ¿no? Si el paciente tiene mejoría, hay que continuar con este manejo. Y ustedes pueden ver, pues, las maniobras higiénico-dietéticas en este punto se fueron hasta arriba en la guía, ¿no? Cuando antes estaban después de lo que era el uso de inhibidores del ácido o antagonistas de los receptores H2, ¿no? Lo que sí también sube más arriba en esta guía es esta parte de considerar a un paciente, darle una prueba terapéutica entre 2 a 4 semanas de fórmula extensamente hidrolizada o fórmula de aminoácidos. En niños que estén amamantados, dieta materna libre de lácteos y derivados. Perdón, ahí se fue una letra. Y pues en este punto, para hacer el diagnóstico de alergia a la proteína, pues lo que hacemos es supresión y reto. Si se confirma el diagnóstico, pues el paciente va a seguir
con este tratamiento, ¿no? Si mejora. Si no existe una mejoría, aquí lo que se recomienda es, habiendo mejorado esta parte de la técnica de alimentación, habiendo espesado todo esto, habiendo dado un hidrolizado, pues referir para el gastroenterólogo. Lo que nosotros vamos a hacer muchas veces es una prueba de supresión del ácido entre 4 u 8 semanas, y si los síntomas mejoran, vamos a seguir con estos, y si no hubiese una mejoría, lo que vamos a hacer es iniciar pruebas auxiliares diagnósticas como son la endoscopía y la impedanciopeachimetría, ¿no? Entonces, en este siguiente algoritmo es para niños más grandes. En estos, la presencia de señales de alarma, pues van a ser vómito con sangre, dolor que lo despierte durante la noche, que tenga pérdida de peso. Y pues aquí también hacemos algunos diagnósticos, puede ser una serie, para descartar otras alteraciones, ¿no? Aquí sigo con el lactante. Considerar esta prueba de supresión de ácido por 4 a 8 semanas. En este punto, pues vamos a adecuarnos a la disposición que se tenga en el país donde se esté tratando al paciente, y puede ser un IVP o puede ser un antagonista de los receptores H2 como ranitidina, ¿no? Ahora, el siguiente abordaje, cuando es un niño mayor, pues como les decía, acá también se buscan las señales de alarma, hacemos nuestros diagnósticos diferenciales, aquí lo educamos, hacemos cambios en la alimentación, en el estilo de vida, buscamos si el adolescente está consumiendo bebidas alcohólicas, si hay consumo de tabaco, a qué hora está comiendo, y pues para esto, aquí ustedes vean, la prueba de supresión de ácido va hasta arriba y se hace entre 4 a 8 semanas, ¿no? Entonces, en este punto estamos hablando sobre todo de niños mayores de 8 años, pero también esto puede quedar el grupo de niños de 2 a 8 años, ¿no? Muchas veces en estos pacientes, pues son los que les van a llegar, ustedes van a llegar hasta este punto, y si el paciente continúa sin una mejoría, pues va a referir con el gastroenterólogo, y los gastroenterólogos lo que vamos a hacer es una endoscopía. Con la endoscopía trataremos de definir si se trata de una esofagitis erosiva o una esofagitis no erosiva, o haremos una impedanciopeachimetría, y pues lo que haremos es lograr separar en 2 grandes grupos a nuestros pacientes, ¿no? Los pacientes que tienen esofagitis, cuya esofagitis puede ser una esofagitis erosiva, aquellos que tienen esofagitis asociada a esofagitis eosinofílica, y los pacientes que no tienen esofagitis, en los cuales es normal, en los cuales que sí definitivamente hay que hacer una impedanciopeachimetría, y en esto vamos a definir si es una enfermedad por reflujo no erosiva, si es una enfermedad por reflujo asociada a un esófago hipersensible, o definitivamente se trata de dispepsia funcional. Que muchas veces estos trastornos funcionales pueden estar asociados con enfermedades de reflujo, claro que sí. Entonces ahí se complica un poco más el panorama para nosotros cuando empezamos a estudiar a estos pacientes. Entonces, definitivamente para el niño mayor de 1 año, el ácido comienza a tomar una importancia, ¿no? Se vuelve el mecanismo fisiopatológico probablemente más importante. ¿Por qué? Porque esta calidad del material refluido va a ser ácido, va a causar alguna lesión en esa mucosa, y pues vamos a tener las manifestaciones clínicas. Vamos a ir a la parte de las conclusiones. Entonces, definitivamente el rol principal de la historia clínica, la exploración física, es excluir otras enfermedades más preocupantes que se presentan con vómito o regurgitación. Siempre buscar señales de alarma que complementen nuestro abordaje diagnóstico. Los estudios complementarios solo se justifican en algunos pacientes, y estos pacientes son aquellos que manifiestan, pues lo que les había dicho, todas estas señales de alarma, ¿no? La otra parte que estamos viendo también es que es importante establecer de forma adecuada en qué niño vamos a iniciar tratamiento médico, ¿no? Es decir, cuándo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a definir. Recordar que existen diferentes tipos de reflujo, por lo cual muchas veces el inhibir el ácido no va a ser suficiente y no va a ser un tratamiento que vaya dirigida hacia la fisiopatología, por lo cual muchos de los niños que tienen fracaso terapéutico realmente tienen un fallo en el diagnóstico, y son niños que realmente se van a beneficiar de un abordaje integral por parte de un gastroenterólogo, ¿no? Entonces ustedes me dirán, entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, realmente, pues, ahora sí, la práctica clínica, el día a día, es lo que nos va a definir
o nos va a poner en el contexto real, ¿no? Es lo que nos va a hacer que tomemos una decisión terapéutica y sobre todo, pues, en relación a los accesos o el acceso que tengamos a recursos diagnósticos y recursos terapéuticos, ¿no? Entonces, probablemente, como les dice Claudia, actualmente, pues, ya cuentan con una herramienta terapéutica adicional con un margen de seguridad pues aceptable, ¿no? Como sería ranitidina. Entonces, definitivamente existen diferencias sociales muy, muy grandes. Coronavirus ha venido a demostrarnos esto, ¿no? De que pues hay países con poblaciones de hasta el 80% vacunados y hay países donde ni el 5% de los pacientes o de la población está vacunada, ¿no? Entonces, también para muchas de las enfermedades seguimos siendo tercer mundo, no tenemos todas las herramientas diagnósticas, no tenemos todas las herramientas terapéuticas, ¿no? Y como dijo un secretario de salud mexicano, ¿no? Necesitamos más especialistas, pero no solo es tener los especialistas, sino es saber dónde los necesitamos y darles los recursos para que ellos trabajen. Esta idea de este secretario, pues yo creo que es extrapolable a todos nuestros países y pues nos debe hacer reflexionar de esa forma, ¿no? Pues quiero agradecerles de alguna forma, pues el que ustedes hayan tomado este tiempo, el que estemos conectados de una forma virtual y esperamos dentro de poco poder reunirnos de manera presencial, poder saludarnos y pues hacer esta parte que es tan extrañable de nuestras reuniones, ¿no? El poder verlos, el poder saludarlos. Nuevamente, pues agradecer a todos mis maestros de la Universidad Mayor de San Andrés, a mis maestros, amigos y colegas del Hospital San Gabriel, donde hice el internado, de quienes tengo muy, muy gratos recuerdos. El doctor Columba siempre está presente en esto, pues pediatra muy, muy taquillero, muy reconocido. Les hago llegar mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, de que nos mantengamos sanos. Realmente para mí es muy, muy, muy gratificante siempre poder compartir información con ustedes. Les comparto mi correo electrónico para lo que se les ofrezca y pues de esta forma quiero agradecer y pues abrimos el espacio para algunas preguntas y respuestas, pues que muy seguramente van a enriquecer este encuentro virtual, ¿no? Entonces, doy la palabra a nuestro moderador y pues les agradezco enormemente su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta exposición tan completa realmente, ¿no? Que todos los doctores han estado atentos, agradeciendo justamente igual este webinar. Así que bueno, vamos a ir con la primera pregunta que han realizado. Vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, agradecen justamente por la disertación y le consultan entre la dosis de 2 y 10 miligramos por kilo, ¿cuál es la dosis que más le ha resultado efectiva en lactantes menores con ERG? Perfecto. Definitivamente, ¿no? La dosis tiene un margen muy, muy grande. La dosis debe ir dividida en dos, una dosis matutina y una dosis nocturna. Realmente nosotros empezábamos con 6 miligramos siempre. Hay que recordar que ranitidina tiene un efecto de taquifilaxia. ¿A qué se refiere esto? A un efecto donde pues vamos a tener todos los receptores y vamos a tener este fenómeno de acostumbramiento de los receptores, ¿no? Entonces, nosotros empezábamos con 6 miligramos, subíamos a 8, 10 y llegábamos al tope de hasta 12 miligramos por kilo por día. Hacíamos un uso escalonado en la dosis, nunca empezábamos con dosis tope, pues porque estábamos súper conscientes de este fenómeno de taquifilaxia, ¿no? Es un buen medicamento, definitivamente. Yo creo que van a haber alguna otra pregunta ahí, ¿por qué los dejamos de usar, no? Entonces, yo creo que esa va a ser la que vamos a ir respondiendo a continuación. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, vamos a ir ahora al chat. Vamos a intercalar justamente las consultas que están realizando a los doctores. En este caso preguntan, ¿cuál es el esquema que usted utiliza en pacientes pediátricos como terapia secuencial de
cuarto a vía oral en pacientes internados? Oh, es una de las costumbres que tenemos que desterrar. No sé si por aquí anda la doctora Padilla, que también es gastroenterólogo pediatra, y yo creo que va a coincidir conmigo en esta apreciación, ¿no? Definitivamente en la residencia nos enseñan algo que es muy, muy, muy fácil, ¿no? Es ayuno, soluciones, y ponle ranitidina u omeprazol, porque pues como está en ayuno va a ser úlceras. Definitivamente no es recomendable hacer esta práctica o esta rutina, no es algo que ya quede recomendado. Y pues muchas veces esto está hecho, ¿por qué? Porque el estómago es la primera línea de defensa contra los patógenos, ¿no? Entonces, al haber una inhibición del ácido, se vence esta primera barrera y va a ser más fácil que nos colonicen los microorganismos hospitalarios. Entonces, es algo que estamos cada vez más quedando en desuso, estas prácticas de inhibir el ácido en paciente hospitalizado. Realmente lo hacemos cuando es un paciente grave, un paciente que entra a una terapia intensiva con quemaduras o con un trauma craneoencefálico, en el cual sabemos que definitivamente va a ser úlceras por estrés o todo aquello. Y pues en este punto, pues con ellos vemos esta parte, ¿no? De realmente justificar un tratamiento, ¿no? De hacer una prescripción razonada. Yo creo que es algo muy importante que se lleve en este concepto, ¿no? De prescripción razonada. Excelente, doctor. Bueno, acá igual nos realizan la consulta justamente sobre el uso de ranitidina y los tiempos de empaciamiento de la lactancia materna. ¿Qué recomendación daría usted a la madre si tuviera que iniciar tratamiento con ranitidina oral? Perdón. Pues definitivamente no hay muchas recomendaciones que hay que hacer a las mamás que están lactando, ¿no? Definitivamente aquí la lactancia no contraindica el uso de medicamentos. La lactancia debe continuarse y debe ser a libre demanda. Eso significa cada vez que el niño tenga hambre y en la cantidad que el niño quiera comer. Hay algo sí importante para evitar lo que son estos malestares gastrointestinales leves que muchas veces confundimos con enfermedad por reflujo, confundimos con lo que es alergia a la proteína de la leche de la vaca porque el niño empieza a estar irritable cuando realmente se trata de un síndrome de sobrecarga de lactosa. Y es aquel lactante que solo come la leche inicial. Ustedes saben que la leche inicial es rica en lactosa y no va a llegar la grasa, ¿no? Entonces ese niño se alimenta con mucha cantidad de leche para saciarse, pero esa tiene mucha lactosa. Entonces esa lactosa va a vencer el umbral que va a tener para hidrolizar la lactasa y pues va a dar muchos malestares, ¿no? Entonces, una práctica muy frecuente acá entre colegas y como me lo enseñaron en la residencia es que debes alternar el pecho, ¿no? Dar de comer 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro. Es una práctica que ha quedado también fuera de recomendación. El niño tiene que comer hasta vaciar al pecho para llegar a lo que sería la leche final. Esta leche final es la lechita que tiene mucha grasita y esa grasita lo va a ayudar a llenarse, a que tenga el fenómeno de saciedad y no coma más de lo que debería, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan lo que es capacidad gástrica, vaciamiento gástrico, saciedad, pues un niño que se alimenta con pecho materno, que está comiendo una cantidad suficiente, no va a tener muchas veces reflujo gastroesofágico, ¿no? Y menos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, es súper importante no etiquetar a un paciente, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, acá el doctor Quevedo nos hace la siguiente consulta. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas para realizar fundoplicatura y cuál es la edad apropiada? Perfecto. Hace poco vi un seminario donde participó el doctor José Garza y la doctora Marina Orsi y justo hablaban de esto, ¿no? De la funduplicatura. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Yo creo que en medicina no existen absolutos. Realmente aquí hay que individualizar a cada paciente. Definitivamente nosotros tenemos muy pocos pacientes funduplicados, afortunadamente. Cada vez es algo que queda más como última opción. Y sobre todo tratamos de hacerlos en niños que tengan más de 2 años, ¿no? Entonces, prácticamente la vida media de una funduplicatura además es de 5 años. Entonces,
Muchas de las veces andamos operando niños que tienen alteraciones en la mecánica de la deglución, que están teniendo broncoaspiraciones y sus manifestaciones respiratorias, y no es un paciente que esté estudiado, ¿no? Entonces, definitivamente aquí el paciente que se va a operar debe estar muy bien estudiado. Yo creo que vale mucho, mucho la pena una valoración por un gastroenterólogo pediatra en este tipo de pacientes, donde por lo menos tenga una endoscopía, tenga una impedanciopechimetría, donde esté muy bien definido el mecanismo por el cual no está teniendo un control adecuado, ya sea con medidas médicas o medicinas no farmacológicas, ¿no? Entonces, realmente no hay absolutos. Muchas de las veces hemos encontrado niños que tienen BRUE, estos eventos breves, resueltos e inexplicables, que los vienen operando de funduplicatura, ¿no? Entonces, como indicación absoluta es que la próxima vez se va a morir y pues muchas veces esa es la necesidad de pagar el carro o pagar la casa del cirujano, ¿no? Y entonces conocemos muchos, muchos, muchos de esos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, acá la doctora Méndez hace la consulta. ¿Cuál es el esquema terapéutico que usted está aplicando en pediatría para niños con infección por HP y los horarios de uso de ranitidina y los ATV? Bueno, definitivamente el esquema de erradicación para el Helicobacter pylori que nosotros utilizamos en México es un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y amoxicilina, ¿no? Seguimos las recomendaciones internacionales. No usamos metronidazol porque nosotros tenemos tasas de resistencia superiores al 80%. No sé realmente cuál es la realidad allá en Bolivia, si existe algún estudio de resistencias para el Helicobacter pylori a estos antibióticos, pero nosotros aquí afortunadamente tenemos presentaciones pediátricas de los IBPs y por eso las utilizamos, ¿no? Hicimos alguna revisión para los esquemas de erradicación y hasta el 2005 hay esquemas donde se usa ranitidina 2 veces al día por 14 días, es la recomendación para los esquemas de erradicación. Y pues algo aquí súper importante es que la ausencia de evidencia no significa ausencia de efecto. Entonces, probablemente ranitidina sí funciona, pero lo importante sería probablemente hacer un protocolo de estudio donde ustedes vean las tasas de erradicación y pues sería algo muy interesante que van a poder publicar, ¿no? Entonces, definitivamente es como un vacío en la evidencia, pero no significa que no tenga un efecto, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esta parte. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, continuamos justamente con las preguntas. La doctora Mérida nos consulta, ¿cuándo iniciar tratamiento con ranitidina en reflujo? Doctora Noemí Mérida, un gusto saludarla. Le mando un abrazo muy fuerte. La recordamos con mucho cariño. Y pues definitivamente, ¿cuándo hay que iniciar ranitidina? Pues depende, ¿no? Es un lactante, es un prematuro, es un adolescente, es un escolar, es un niño. Entonces, pues ahí seguimos los algoritmos diagnósticos, ¿no? Si es un lactante, lo primero que hay que modificar es la técnica de lactancia, ¿no? Si está amamantado y continuar con su lactancia materna. Si es un niño que toma fórmula, probablemente cambiar la fórmula, darle una fórmula AR, estas fórmulas espesadas, que son fórmulas antirregurgitación, definitivamente no son fórmulas antirreflujo. La siguiente opción es descartar que se trate de una alergia a la proteína de la leche de la vaca, por lo cual hay que darle un hidrolizado de proteínas o una fórmula de aminoácidos, dependiendo de la intensidad o la severidad que tenga nuestro paciente. Y lo siguiente recién es el inhibir el ácido entre 2 y 4 semanas o de 4 a 8 semanas si hay una respuesta, ¿no? Nosotros reevaluamos en 2 semanas, nos quedamos hasta 4 semanas y algunas veces nos vamos hasta las 8 semanas y vemos y ajustamos estos tratamientos. Ahora, si es un niño más grande que pues ahora sí nos refiere su signo-sintomatología con esa calidad ácida, ¿no? De que pues tiene un dolor como si le quemara, urente, que tiene pirosis, que se le regresa la comida, pues ese niño es probablemente muy buen candidato para usar un inhibidor o un antagonista para la producción de ácido. Entonces, si el niño pues, responde entre las 4 y las 8 semanas, vamos a continuar con el tratamiento. Si no hubiera una respuesta, pues es necesaria una valoración por gastroenterología y pues probablemente ser endoscopía, impedanciopechimetría.
Por aquí leo un comentario muy interesante del doctor Tomás Lemis. Él nos dice que en Potosí no tienen nada de estos, no hay gastroenterólogo, no hay endoscopía, no se hacen los estudios. Definitivamente en México tampoco habemos gastroenterólogos en todos los lugares de México. Realmente las diferencias sociales, como les decían, son muy marcadas. Hay pacientes que tienen que viajar 10 horas para tener una valoración por un gastroenterólogo, por un especialista, para tener una valoración de calidad, ¿no? O una atención médica de calidad. Nosotros en Baja California no tenemos un hospital pediátrico. Ninguno de los gastroenterólogos que estamos acá trabajamos en institución pública. Entonces, pues muchas de las veces quienes van a tratar esto, pues son ustedes los pediatras, los neonatólogos, el médico de primer contacto. Y para eso están los algoritmos, que los debemos ajustar a las realidades nacionales definitivamente. Pero afortunadamente hasta el 90% de los pacientes van a responder con las medidas generales que están pues propuestas en estos algoritmos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por una respuesta tan completa en realidad. Y bueno, vamos a continuar justamente con la ronda de preguntas que tiene en este caso el doctor Edgar Chávez. Bueno, en primera instancia agradece por la excelente conferencia y le pide por favor que le comente acerca del uso combinado de un prokinético más ranitidina u omeprazol en lactantes menores. Definitivamente es una práctica que teníamos hasta hace algunos años, ¿no? De esto de reflujo gastroesofágico y prokinéticos. Nosotros en México aún contamos con cisaprida. Ustedes saben que cisaprida fue proscrita por la FDA y en la actualidad se anda retomando el uso de cisaprida en los Estados Unidos con una condición. La condición es que debe estar en un protocolo de estudio, que debe haber sido valorado por un gastroenterólogo pediatra, que debe tener un estudio de Holter y que también este tipo de pacientes va a ser monitorizado en busca de los eventos adversos, ¿no? Como son la prolongación del segmento QT y pues esta práctica, ¿no? Definitivamente suena muy lógico el que uses un prokinético en una enfermedad por reflujo gastroesofágico que por definición puede tratarse de un trastorno de motilidad. Realmente se antoja mucho el hacerlo, pero si ustedes ven, las guías no han demostrado o no las ponen dentro de su algoritmo, porque cuando ustedes las leen no hay esta evidencia, ¿no? Ninguno de los prokinéticos ha demostrado una efectividad ni una seguridad altas para que podamos usarlos como manejo de primera línea, ¿no? Entonces, realmente estos medicamentos están reservados para pacientes que han sido estudiados y pues, que se van a usar en protocolos de estudio y que están supervisados. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, acá vamos a hacer una consulta de un espectador anónimo. Buenas noches, doctor. ¿Recomienda uso de probióticos en dispepsia funcional? Definitivamente los probióticos no han demostrado efecto alguno en dispepsia funcional. Dentro de poco vamos a publicar un artículo de trastornos gastrointestinales funcionales y su relación con alergia alimentaria. Y dentro de este pusimos también, dentro de los trastornos gastrointestinales, el tratamiento con probióticos. Y dispepsia no tiene ninguna evidencia. De los mejores fue Lactobacillus GG rhamnosus, pero para pacientes con síndrome de intestino irritable y únicamente disminuía la escala de percepción del dolor, no mejoraban otras cosas, ¿no? Entonces, realmente probióticos tiene un efecto muy pobre en estas patologías y pues su uso no debe ser generalizado. Excelente, doctor. Bueno, vamos a intercalar con algunas preguntas que han hecho igual en el chat. La doctora Araos, agradece igual por la charla y quisiera saber cuándo recomienda realizar la pH impedadonciometría si seguimos de un niño con ERGE. Sí, el estudio de impedancia y pH-metría se debe realizar en un paciente que no ha respondido a las maniobras generales, ¿no? Como les comenté, espesar la fórmula, dar un hidrolizado de proteínas, inhibir la producción del ácido,
Entonces, en este tipo de pacientes sí se justifica estudiarlos, ¿no? Pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas que son de difícil control, por ejemplo, asma, rinitis, pacientes con laringoespasmo, pacientes que tienen estos eventos de Brue y todo aquello, en ellos sí está justificada la realización del estudio. Pero como les digo, son los menos de los pacientes y pues afortunadamente muchos niños van a responder a estas medidas y no llegan a necesitar ningún otro tipo de estudio. Perfecto, doctor. Aquí igual una consulta de la doctora Cintia Ruiz. ¿Qué opina sobre el uso de la ranitidina en los neonatos? ¿Con qué dosis se inicia y cuánto tiempo? Ay, el mundo de los neonatos es un mundo completamente diferente, ¿no? Como les comentaba, en neonatos muchos de los signos y los síntomas que se atribuyen a reflujo no están asociados. Los estudios dicen que entre el 6 y el 10% nada más van a tener manifestación asociada a reflujo. Entonces, realmente usamos muy poco ranitidina en el neonato. Hay que recordar que el neonato no es tan productor de ácido y el neonato no va a tener pHs por abajo de 4 de manera muy frecuente. Y esto por muchas cosas, pues porque no va a producir ácido, porque se está alimentando de manera continua, porque va a tener volúmenes pequeños de alimentación. Entonces, realmente el neonato no es una población en la cual usemos de manera rutinaria este medicamento. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta del doctor Edson López. Aparte de la ranitidina, ¿se puede aumentar algún fármaco para aumentar el vaciado gástrico? Ya que hay mamás que dan pecho cada vez que llora el niño y por 2 a 3 minutos. Pues definitivamente el vaciamiento gástrico mejora con algunos prokinéticos. De estos el mejor es la cisaprida. Pero muchos de estos niños no tienen retardo en el vaciamiento gástrico. El mecanismo principal son relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y esto se debe a una sobredistensión del fondo gástrico y como mecanismo secundario la descompresión, pues se relaja ese esfínter, ¿no? Entonces, prácticamente vemos muy pocos pacientes con vaciamiento gástrico disminuido. Es lo real, ¿no? Entonces, y para esto, pues para diagnosticar esto, lo hacemos con un grama a grama de vaciamiento gástrico estandarizado, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, acá está la pregunta de la doctora Antesana. Doctor, ¿recomienda el uso de ranitidina en neonatos de bajo peso? De manera rutinaria, no. Definitivamente. Hay que ver el contexto de las manifestaciones clínicas o por qué la vamos a usar, ¿no? Entonces, realmente, como les decía, prescripciones individualizadas y razonadas. Perfecto. Igual acá hay otra consulta de la doctora Noemí Mérida. ¿Cuál es el tratamiento si tengo un recién nacido con reflujo y datos de intolerancia a la lactosa y lactancia materna exclusiva? Lo primero es recomendarle a la mamá lo que les decía, ¿no? De que trate de obtener su leche final, ¿no? De que dándole de comer con leche final son los niños que van a definitivamente tener una mejor respuesta. Y la siguiente es que algunas veces, pues si el niño está con esto de la lactancia materna, descartarle una alergia a la proteína de la leche de la vaca y hacer una prueba terapéutica, retirar lácteos y derivados a la mamá y pues ver cómo le va al niño, ¿no? Si el niño mejora, pues será eso. Excelente, doctor. Y bueno, vamos con ya con la última pregunta de la doctora Padilla. ¿Cuál es su experiencia en el uso de prokinéticos? Cada vez los uso menos, doctora. Realmente, ahora sí, mi consentido es la cisaprida. Muy pocas veces he llegado a ver que se usan otros. El que más, pues metoclopramida, y he visto muchos pacientes intoxicados con metoclopramida, eso sí le puedo decir, porque tenemos la presentación gotas y la presentación jarabe, entonces muchas veces se las venden de manera indiferente y les dan las gotas a dosis del jarabe y el niño llega, pues ahora sí, como con todas las manifestaciones de intoxicación por metoclopramida. Entonces, yo creo que de cualquier forma, cisaprida es muy razonable y muy efectiva.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos justamente por el tiempo que usted pudo sacarse justamente para este webinar, que realmente con gusto todos los doctores y nosotros lo hemos escuchado. Eh, Realmente es un placer poder contar con profesionales de su nivel en este tipo de webinars. Y bueno, en este momento cedo la palabra a la licenciada Claudia Jové, justamente para finalizar este webinar. Bueno, doctor Bacarreza, no sé por qué ya no lo podemos ver. Pasó algo con el video, pero de antemano muchas gracias. Aquí estamos Ay, nuevamente. Sí, es que es para evitar que se nos vaya la señal. sí, no se preocupe. Bueno, de antemano muchas gracias por su participación. Realmente ha aclarado muchas dudas. Como usted sabe, en Bolivia, bueno, estamos yendo al paso para poder dar las mejores opciones terapéuticas para nuestros niños, ¿no? Y justamente estamos presentando un producto que, que aplica de la alternativa más segura para el uso de los diferentes tratamientos que usted ha hablado. Y estamos de acuerdo con usted en que obviamente el uso es correspondiente a la patología y, bueno, diferentes formas en la cual un médico puede recetar y prescribir nuestro producto. De antemano, muchas gracias, doctor, por su participación. Es un médico muy reconocido, muy querido aquí en Bolivia, porque obviamente es orgullosamente boliviano, y agradezco a todos los participantes por su asistencia. Ustedes saben que siempre vamos a traer grandes expertos en el tema y lo que más nosotros queremos es que ustedes puedan saber utilizar nuestro producto y estén seguros de que es una alternativa segura, ¿no? Al ser un medicamento aprobado por la GIMET. Y bueno, de esta manera cerramos nuestro webinar con el producto patrocinador Reduflox, pero vamos a traer próximamente muchas sorpresas. Gracias por confiar en la línea pediátrica de Brescott Farm. Muchas gracias, Claudia. Y hay una pregunta que creo que es importante esclarecer, ¿no? Que hace el doctor Nelson Ramírez. Dice, ¿cuál es su opinión del riesgo de cáncer y ranitidina? Lo que pues, definitivamente se sabe hoy es que los autores del artículo retiraron este paper, este manuscrito, lo retiraron, ¿no? Entonces desapareció hace poco, pero la FDA no ha dado ninguna recomendación desde el 2019 en relación a esto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos más preocupados en la pandemia de coronavirus y prácticamente habían algunas observaciones únicamente con una de las marcas, ¿no? Entonces, hay que decir, y probablemente la concentración de nitrosaminas era lo que más estaba observando. Entonces, todo esto hay que ponerlo dentro de la báscula y nuevamente pues tenemos que pensar que una golondrina no hace primaveras, ¿no? Entonces, nuevamente es como los artículos de vacunas y autismo, ranitidina y cáncer, pues vamos a tener muchas de estas cosas, ¿no? Pero pues creo que definitivamente hay que poner la evidencia en el lugar y de momento pues seguir confiando, ¿no? Sí, sí, doctor. Como usted sabe, este es uno de los proyectos que teníamos. Y bueno, van a venir más, ¿no? Y por eso agradecemos su gentil participación. Vamos a tener más sorpresas, pero sobre todo agradecer también a la participación de todos los médicos pediatras, médicos generales que se han unido a esta charla para poder mejorar, ¿no? Sus conocimientos y poder reforzar la utilización segura de Reduflox. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche y pues agradecido con todos por su presencia. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.